Volví a instalar Snapchat hace poco. Suelo tomar descansos de esta app porque las redes sociales afectan mi salud mental. Pensé que todos la usan, así que ¿por qué no yo? Así podría mantener el contacto con mis amigos. Volví a responder snaps. Noté que había una nueva función desde la última vez. Agregado rápido. Me pareció bastante genial. Tal vez podría hacer nuevos amigos. Poco después, algunas personas me agregaron. No le presté mucha atención. Respondí a algunos mensajes aquí y allá. Luego, 2 días después, me agregaron a una conversación de grupo. Al principio, no le vi ningún inconveniente. El grupo tenía unos 10 o 15 miembros que hablaban de cualquier cosa. Eran sobre todo chicos, hablaban de autos, de deportes, cosas clásicas. También había algunas chicas, pero muy pocas. Yo casi no participaba, más bien me mantenía discreta. Días después, aún no ocurría nada extraño. Era sorprendente porque normalmente recibía mensajes inapropiados enseguida. Luego alguien me agregó, Josh, uno de los chicos del grupo. Me habló en privado, sin mencionar el grupo ni a los demás miembros. Hablábamos seguido, a veces toda la noche, incluso hicimos videollamadas por FaceTime. Me preguntaba qué me gustaba hacer y cuál era mi platillo favorito. Fue agradable, me alegró hacer una nueva amiga. Pero luego empezó a hacer preguntas extrañas, muy personales. Parecía buscar algo, pero era imposible saber qué. Una noche me pidió algo tan raro que olvidé las palabras, pero me hizo sentir incómoda. ¿Algo andaba mal? Luego sucedió. Expulsaron a todos menos a mí y a otros 6 chicos. Fue perturbador, pero traté de no pensar demasiado en eso. Esta nueva versión del grupo era mucho más habladora, y sobre todo, él me hablaba directamente, como si nos conociéramos de toda la vida. Yo seguía el juego, pero seguía siendo cautelosa, especialmente con Josh. Poco a poco, hablaron de verse en persona. Sugirieron jugar pickleball a las 8 p.m. Me pareció tarde, pero me explicaron que era por el trabajo de cada uno. Se lo conté a mis amigas. Algunas sospecharon, pero como nunca tuve problemas, no insistí mucho. Al anochecer, recogí mis cosas de pickleball y fui al lugar acordado. El estacionamiento estaba vacío. Creí que él no había llegado y esperé. Al final, llegaron 6 autos. Me sentí aliviada, pensando que me había imaginado lo peor, pero entonces noté algo extraño. Todos los autos se estacionaron lejos del mío, al otro extremo del estacionamiento. Josh y los demás salieron acompañados de una mujer que yo no conocía. Ella también tenía una raqueta. Se acercó a ellos, se agruparon. Luego, en un instante, la atraparon. La empujaron dentro de un auto. Estaba en shock. Eso no era normal. Saqué mi teléfono en pánico y miré al grupo. Josh me había enviado un mensaje. ¿Dónde estás? Te estamos esperando. Está a punto de abrir. Querían que fuera. Me quedé paralizada. Fue ahí cuando lo entendí. Pude haber sido yo. Josh envió un mensaje. ¿Por qué no respondes? ¿Hay algún problema? Levanté la mirada. Seguían en su coche. El de la chica ya no se movía. Luego alguien más subió y se fue. Para hacer desaparecer las pruebas, fue en ese momento cuando me di cuenta. Esa chica acababa de ser secuestrada. Snapchat, con sus nuevos grupos aleatorios, se volvió una herramienta para traficantes. No sabía qué hacer, así que opté por lo más seguro. Me quedé en mi coche, encendí el motor y me fui. Mientras manejaba, llamé a la policía y di las descripciones de los autos y personas lo mejor posible. No sé si notaron que me fui, pero al llegar a casa bloqueé a Josh y salí del grupo. Hasta hoy sigo recibiendo invitaciones de personas que no conozco en Snapchat, pero ya nunca agrego a nadie que no conozco. Mis amigas y yo teníamos un chat para enviarnos memes tontos. A veces hablábamos de vernos, pero siempre era lo mismo. Luego nada más. El grupo éramos yo, Emily, David y Ryan. Él era el chico un poco loco, siempre metido en situaciones raras. Siempre conocía gente extraña por eBay o Craigslist para vender cualquier cosa que tuviera a la mano. Un día, Ryan vendía su cuatrimoto y nos pidió acompañarlo porque no confiaba en el comprador. Le dijimos, si no confías en él, ¿por qué quieres venderle?
pero Ryan no entendía lo que intentábamos decirle, ni siquiera veía la gran bandera roja que era eso. Le aconsejamos esperar a un comprador más seguro, pero no hizo caso. Nos dijo que la cita era en el sur de la ciudad, el lugar más peligroso posible. Ese barrio era famoso por crímenes y secuestros. Era claramente la señal de alarma definitiva. Nadie quería ir, pero Ryan no escuchaba. Nos enviaba snaps todo el día diciendo que preparaba su equipo y avanzaba con la venta. Le escribí en privado a otro amigo del grupo. Le dije, ¿no deberíamos dejar que vaya allá? Y me respondió, es un adulto. Si se mete en problemas, ni modo por él, ya le advertimos. Esa respuesta fue muy tonta. ¿Abandonar a un amigo cuando se estaba arriesgando mucho? Ni pensarlo. Nadie me escuchó y decían que exageraba. Si debe aprender, que lo haga. Horas después, Ryan llegó a casa del comprador. Seguíamos preguntando por él porque todo eso olía a trampa. Nos mandaba snaps diciendo que todo estaba bien y que no nos preocupáramos, pero seguíamos inquietos. Luego envió un snap de él en un sótano. Todos nos preguntamos, ¿por qué estás en su sótano? Incluso alguien preguntó, ¿qué haces ahí abajo? Pero Ryan no contestó, lo que fue extraño. Pensé que tal vez estaba platicando con el comprador y solo quería mantenernos informados. Luego envió otra foto, también desde una habitación diferente del sótano. Era cada vez más raro. Seguimos recibiendo sus snaps y como seguía enviándolos, pensamos que debía estar bien. Después, un snap de una habitación oscura con pies visibles. Pero no eran los de Ryan. Ahí fue cuando lo entendimos. Alguien más tenía su teléfono y esa persona nos estaba enviando snaps haciéndose pasar por él. Entramos en pánico e intentamos localizar su teléfono, pero la otra persona lo apagó. Sabíamos que eso iba a terminar mal, teníamos que actuar rápido, pero no sabíamos qué hacer. Intentamos llamarla, pero contestaba el buzón de voz. Pensamos en contactar a su familia, pero nadie conocía a sus seres cercanos. Estábamos bloqueadas. Alguien propuso ir hasta su barrio para buscar su coche, pero eso podría haber tomado horas, incluso días. Y ni siquiera estaba segura de que encontráramos el lugar correcto. El siguiente snap llegó y ahí fue cuando perdí el control. Era una foto de sangre fresca en el suelo, roja, brillante, todavía húmeda. Todos nos quedamos paralizados. Ahí supimos que no era paranoia, algo grave acababa de pasar. Nos llamamos por FaceTime, intentamos llamar a la policía con otro teléfono, pero sin dar la dirección. No podían hacer nada. Estábamos completamente impotentes. Esa noche, ninguno de nosotros durmió. Estábamos en pánico total. Pasaron los días y semanas. Ninguna noticia de Ryan. 6 meses después, vimos su rostro en las noticias. Lo habían declarado desaparecido. Pensé que si le hubiéramos impedido ir, o si hubiéramos ido con él, tal vez podríamos haber hecho algo. Después de meses de búsqueda, la policía se rindió. Luego, como salido de la nada, encontramos a Ryan caminando por la autopista, solo en ropa interior y con zapatos. Parecía hambriento, medio muerto. Al conocer toda la historia contada en el grupo, no lo creíamos. Honestamente, no puedo hablar de eso. Es muy violento y duro. Pero me alegra que Ryan siga vivo. Esta historia no es como las que suelen oírse, donde alguien es seguido o acosado. Desafortunadamente, yo era la que acosaba. Yo era la que seguía a alguien. No me enorgullece, pero no puedo cambiarlo. Así que acepto lo que fui y cuento mi historia. Quizá otros se detendrán antes de convertirse en lo que yo fui. Eso pasó hace unos 6 años, así que ya no soy para nada así hoy en día. En ese tiempo, aprovechaba cualquier oportunidad para acosar. Me obsesionaba con algunas personas, pero nunca hallaba a la adecuada para interesarme así. Hasta el día en que descargué Snapchat, me habían dicho que era una buena manera de conocer gente. Agregué a todas las personas que conocía vagamente. Me gustaba que nadie supiera lo que hacía sola en mi casa. Lo que me gustaba era acecharlos. Había una lógica particular que se instalaba en la mente de una acosadora. Instalé Snapchat y agregué a mis amigas. Entre ellas había una chica llamada Emily.
No tenía ningún interés en ella, solo éramos amigas y eso me parecía bien. Pero creo que escribí mal un número al agregarla, porque al final agregué a otra Emily por error. No me di cuenta hasta que recibí un snap de ella esa misma noche. No se parecía a la casa de Emily ni a nada conocido. Pensé en eliminarla, pero después de algunos mensajes, ella me mandó una foto suya, y era perfecta. Su cabello y rostro eran justo el tipo de chica que siempre soñé. En esa época estaba en la cima de mi fase de obsesión. Empecé a hacerle muchas preguntas, como si quisiera ser su amiga, pero en realidad solo quería conseguir información. Ella me dio su apellido y la ciudad donde vivía. Eso era todo lo que necesitaba. Encontré a sus padres, el interior de su casa en Dillot, el nombre de su perro y sus horarios. Probablemente sé más cosas sobre ella que sus propios padres. También sabía a qué secundaria iba y, sobre todo, dónde vivía. Todo eso me daba una sensación de poder, pero me mantenía discreta. Ella ignoraba mi obsesión. Y ahí, gran coincidencia, ella vivía a solo 30 minutos de mi casa. En ese momento, en mi estado de ánimo, era una señal del destino. Seguimos hablando y un día le propuse que nos viéramos para tomar un helado. Algo sencillo, para que no sospechara. Ella aceptó. El día llegó y me vestí lo mejor posible. Quería estar perfecta. Fuimos por un helado. Todo tranquilo, pero no quería perder mi oportunidad. Me mostré encantadora, divertida, interesada, y realmente le caí bien. Después de la cita, estuvimos enviándonos mensajes hasta las 2 a.m. Fue un intercambio romántico e ingenuo. Todo iba tan bien que la frontera entre el amor y la obsesión se volvió borrosa. Pero sabía que eso no era normal. Venía a encontrarme con ella. Para ella, yo solo era un chico simpático, pero para mí era una obsesión disfrazada. Aunque decía que iba a parar, me subía a mi coche, manejaba hasta su calle y me estacionaba donde podía ver su ventana al fondo de su casa. ¿Nunca me atraparon? Lo vi platicar con amigos y estar en su cuarto, pero nunca cambiarse de ropa. Sentía que eso era ir demasiado lejos. Me ponía límites, pero la obsesión empeoraba. Vigilaba todas sus redes sociales, analizaba cada publicación, cada tuit. Luego llegó los celos. Una noche publicó un tuit ambiguo sobre alguien que la hacía sentir especial. Sabía que no era yo, pues solo nos vimos una vez. Exploté por dentro. Empecé a hacerle muchas preguntas, deslizando disimuladamente una adivinanza sobre su contraseña. Y la adiviné. Esperé a estar lista en su casa antes de conectarme para no parecer sospechosa. Y ahí leí todo, sus mensajes privados, sus mensajes directos, y encontré a un tipo llamado Brad. Él tenía todo lo que yo no tenía, no podía soportarlo. Me metí a sus mensajes haciéndome pasar por ella y escribí: si me vuelves a hablar, llamo a la policía, te odio. Luego borré los mensajes y lo bloqueé. Ella nunca debió darse cuenta, solo le dijo a una amiga. Creo que Brad me bloqueó. En ese momento, debí haber parado todo esto. Se había vuelto peligroso para ella y para mí. Pero no me detuve. Nos volvimos a ver. Pasamos otra noche platicando, desayunando juntas. Ella sonreía. Hablamos por teléfono hasta las 13 a.m. y nos dormimos en videollamada. Parecía algo puro, pero yo no lo era. Una noche crucé el límite internamente. Quería entrar a su casa solo para verla. Ya no podía aguantar más. Conocía los horarios de sus papás, lo sabía todo. Un martes a las 4 a.m. me levanté, tomé mi coche, me puse pasamontañas y fui a su casa. Me acerqué, toqué la ventana. Estaba abierta, podía entrar, pero algo me detuvo. ¿Culpa? ¿Un resto de humanidad? No lo sé. Cerré la ventana, acomodé todo, volví a mi coche, me quité capucha y guantes, la bloqueé y fui a casa. No pegué un ojo en toda la noche, me quedé mirando el techo. Tal vez había perdido el control, tal vez me había convertido en lo que siempre juré que nunca sería. Hasta hoy, ella no sabe nada, y eso me alivia. Espero que sea feliz, rodeada de quienes la quieren sinceramente. En cuanto a mí, he cambiado. Ya no hago nada de eso. No estoy orgullosa de la persona que fui, pero eso forma parte de mi pasado.
Creo que muchos se identificarán con esta historia, porque todas hemos escuchado alguna vez de alguien que tomó un Snapchat y notó algo que no debería haber visto. Una noche estaba sola en mi casa y era tarde. Vivía en una zona muy rural, lejos de cualquier vecino o edificio, en un pequeño pueblo de Minnesota. No diré cuál, pero a mi alrededor no había absolutamente nadie a kilómetros a la redonda. Mi casa era grande, porque mis padres eran granjeros muy prósperos, prácticamente millonarios. Vivíamos en una de esas casas de campo lujosas. Era blanca, con columnas por todas partes, y la sala era del tamaño de 2 cocinas. Solo quiero pintarles el escenario. Esa noche yo estaba en la sala, recostada en el sofá, viendo una película y chateando con mi amiga y algunos amigos. Comía y me relajaba. No había pasado nada extraño hasta ese momento, ningún ruido sospechoso, nada afuera. Me sentía segura. Como mencioné, doy muchos detalles para ambientar bien. Tenía abierto Snapchat y aproveché para mandarle una foto a mi amiga, porque acababa de salir de la ducha y sentía que me veía bien. Mi sofá estaba de espaldas a unos grandes ventanales que iban del piso al techo. Las había dejado abiertas. No sé por qué. Nunca había pasado nada, así que no me preocupaba. Tomé una foto y se la envié a mi amiga. Unos minutos después, ella me respondió. Kyle, creo que hay alguien detrás de ti. ¿Estás solo? Ella parecía estar muy asustada. Le dije, no, estoy solo. ¿De qué hablas? Me volteé, nada. Para estar segura, tomé otra foto, esta vez encuadrando mejor la ventana, y se la volví a enviar. Ella guardó el snap y luego respondió, Kyle, ¿no lo ves? Miré más de cerca y mi corazón se detuvo. Un hombre enorme, de al menos 1.95 metros, estaba tras la ventana mirándome. Me quedé paralizada, no sabía qué hacer. ¿Escribirle? ¿Levantarme? ¿Actuar como si nada pasara? No quería preocuparlo, así que solo respondí, espera, voy a revisar de nuevo. Pero por dentro estaba aterrada. Estaba sola y la señal no llegaba a la mayoría de las habitaciones. Me pregunté, ¿qué hago? ¿Qué haría John Wick? Antes de que reaccionara, se oyó un vidrio roto arriba. El sonido retumbó en la casa. Teníamos 4 pisos, sótano, planta baja, primer piso y ático. Me paniqué. Recordé que si había una intrusión, lo mejor era apagar todas las luces, ya que solo yo conocía la casa. Por suerte, teníamos domótica. Al presionar un botón, apagué todo y cerré las puertas, pero no sirvió de nada. El tipo ya había roto una ventana. Agarré lo primero que tenía a la mano, un palo de golf. No iba a dejar que pasara. Estaba en modo supervivencia. Subí al primer piso creyendo que él no sabría dónde estaba, pero escuchaba sus pasos arriba. No, poco sentido. No sabía si él tenía arma, pero apreté el palo. Él bajó las escaleras. Yo me escondí tras una pared, como niña jugando a las escondidas, con el corazón acelerado. Cuando puso el pie en el último escalón, le pegué con todas mis fuerzas justo en la rodilla. Cayó en las escaleras, se levantó y huyó en pánico. Lo perseguí gritando, «¡Vuelve!», como si eso fuera a lograr que regresara. Pero en mi pánico tropecé, rodé por las escaleras y solté el bate. Al despertar, él ya no estaba. Estaba desarmada, buscando a un extraño en mi casa. Subí al cuarto de mis papás, busqué y ahí, debajo de la cama pegada al somier, encontré una pistola. No lo podía creer. ¿Quién había hecho eso? Pero estaba desesperada. Lo tomé y grité, «¡Muéstrate o disparo!». Él respondió, «Adelante, hazlo». No podía ver de dónde venía la voz, pero parecía venir de la esquina izquierda del sótano. Sin pensarlo, corrí hacia abajo y disparé 6 veces. Los disparos sacudieron la casa, mis oídos zumbaban y solté el arma. El tipo pasó corriendo junto a mí, saltó por encima de mí. Imposible detenerlo. Corrió a la puerta principal, pero estaba cerrada y no pudo abrirla. Preso del pánico, subió al ático, rompió otra ventana y saltó hacia el bosque. Por fin vi claramente su rostro. Llamé a mis papás. Expliqué todo. Mi novia me mandó muchos mensajes y estaba asustada. Cuando mis papás regresaron unos días después, les mostré los daños y les conté todo. Le grité a mi papá por la pistola escondida, pero él me dijo, «Tal vez te salvó la vida». La policía vino,
No encontraron ninguna prueba, ningún testigo, nada. Nunca sabré lo que ese hombre realmente quería. Agradezco que mi novia notara ese detalle en el snap. Sin ella, tal vez ya no estaría aquí hoy. Eso fue hace 5 años. Tenía 16 años en ese entonces, y como la mayoría de los estudiantes de preparatoria, estaba en Snapchat casi las 24 horas del día. Era mi principal forma de comunicarme con mis amigos, y tenía como 20 rachas activas con diferentes contactos. De hecho, todavía lo uso hoy en día, pero ya no de la misma manera. Una noche estaba en mi cuarto viendo la tele y enviando snaps a mis amigos. En ese entonces vivía con mis papás y mi hermana mayor. Recuerdo que una nueva persona me agregó en la app. Era una chica llamada Sofía. La volví a agregar sin pensarlo. No conocía su nombre, pero supuse que quizás iba a mi preparatoria o teníamos amigos en común. ¿Por qué? ¿Alguien más me habría agregado? Y sin pensarlo mucho, le mandé una selfie sin texto, solo para ver cómo era ella. Ella respondió en menos de un minuto, pero no era una foto de su cara. Ella estaba afuera y era de noche, así que no se veía mucho. Parecía estar en un jardín con una casa al fondo, pero al mirar bien durante unos segundos, reconocí la casa. Era la mía. Estaba en shock. La foto solo mostraba mi casa, no a Sofía. Me levanté y corrí a la ventana de mi habitación, que da justo al jardín trasero. No teníamos buena luz, la exterior estaba apagada y había muchos árboles. No veía nada, pero seguía mirando atentamente. Le escribí a Sofía sin imágenes y le pregunté: ¿enviar? ¿Quién es? ¿Por qué estás en mi jardín? ¿Y luego? Mientras miraba afuera, vi un destello de luz aparecer brevemente tras un árbol. Luego, nada más. Creí ver una silueta, pero fue demasiado rápido para distinguir realmente algo. Justo después, recibí un nuevo snap, la foto que acababan de tomar y cuyo flash acababa de ver todavía en la parte trasera de mi casa. Ningún texto. Estaba totalmente perdida. Mientras seguía mirando afuera, vi lo que parecía ser un hombre corriendo fuera de los árboles y saltando la cerca para entrar a la casa del vecino. No distinguía nada claramente. Lo suficiente para suponer que era hombre por cómo se movía. Imposible decir su edad. Fue muy rápido. Estaba aterrada, pero intenté pensar que quizá era una broma de un amigo. Después de eso, cerré todas las cortinas, revisé cada cerradura de la casa y luego regresé a mi habitación. Y ahí vi que Sophie, o más bien la cuenta de Snapchat de Sophie, me había enviado un mensaje de voz. Digo la cuenta porque en ese momento yo estaba segura de que no era una chica. Escuché el audio y era un hombre riéndose, una risa escalofriante y claramente mayor que yo. Ahí sí me entró el pánico de verdad. De inmediato mandé snaps a mis amigos explicándoles la situación. Ninguno de ellos sabía de quién se trataba. Nadie admitió que era una broma, como si no fuera una broma, sino alguien desconocido. Después bloqueé la cuenta. Durante semanas estaba paranoica, esperando ver a alguien volver a mi jardín. Pero ya no hubo nada más de esos productos. Todavía no sé quién fue, ni por qué lo hizo. Me pasó hace unos 4 años. Todo empezó cuando un tipo random me agregó en Snapchat. Creo que se llamaba Juan o algo así, no recuerdo exactamente. No reconocía su nombre, pero lo agregué de vuelta sin pensarlo mucho. En ese entonces, yo estaba haciendo mi maestría en la universidad, y con los 5 años que había pasado estudiando y todos los trabajos pequeños que había tenido, pensé que él me conocía, tal vez de algún lugar. Tenía muchos amigos en Snapchat, así que no era sorprendente. Pasaron algunos días. Un día, estaba en mi departamento, tranquila, y por alguna razón abrí el Snap Map. Este mapa te permite ver dónde están tus amigos si tienen la ubicación activada. Veo a un chico en el mapa, aparentemente en mi residencia. Era el chico que me había agregado hace poco. Supuse que también vivía aquí. No aparecía su apellido en el perfil, así que era imposible saber más. Al día siguiente, fui a un parque popular al otro lado de la ciudad con 2 amigas a hacer ejercicio. Había mucha gente.
Antes de irme, volví a abrir el Snap Map solo para ver dónde estaban otras amigas. Y ahí veo al mismo chico en el parque. No solo cerca, realmente muy cerca. No sabía cómo se veía, así que era imposible reconocerlo entre la multitud. Había al menos 20 personas cerca. Pensé que quizá era coincidencia, aunque extraño, pero volvió a ocurrir. Una vez que llegué a casa, volví a abrir el mapa y él estaba de nuevo justo frente a mi edificio. Al día siguiente fui a un supermercado a varios kilómetros de mi casa. Y ahí me dije, vamos a ver si todavía está ahí. Abro el Snap Map y ¿adivinen qué? También está en el estacionamiento. Sé que el Snap Map no siempre es preciso y solo se actualiza si la persona usa la app, pero seguía siendo muy sospechoso. La busqué en la tienda, pero ni siquiera sabía cómo se veía. Y al regresar esa noche, él seguía ahí, según el mapa, frente a mi casa. Fue ahí cuando decidí enviarle un mensaje, le pregunté quién era y cómo me conocía. Luego fui a la configuración y desactivé mi ubicación. Él abrió mi mensaje, pero nunca respondió. Solo ella fue aún más extraño, así que la bloqueé. Unos minutos después, yo estaba en la sala de mi departamento, que está en la planta baja, y de repente alguien toca mi ventana. Voy a ver. Y ahí lo veo, a ese hombre que nunca había visto, mirándome por la ventana de mi habitación. Era el chico de Snapchat. Salí de la habitación, pero él seguía golpeando, y los golpes se volvían cada vez más fuertes. Decidí llamar a la policía, les expliqué todo. El tipo que me sigue, sus apariciones en la Snap Map, sus mensajes, y ahora esto. Me dijeron que llegarían rápido. Mientras tanto, él había dejado de golpear, así que fui a echar un vistazo. Ya no estaba ahí. Poco después, oí que alguien intentó abrir la puerta principal, pero estaba cerrada con llave. Un golpe en la puerta y luego silencio total, hasta que llegaron los policías entre 5 y 10 minutos después. Les conté todo, cada detalle. Desafortunadamente, él ya se había escapado. Desde ese día, nunca volví a saber de él.